En el 2020, bueno, el mundo cambió por completo, ¿no? Y para millones de pequeños negocios, la cosa era simple. O te adaptas o desapareces. Parecía que había un salvavidas clarísimo, el mundo digital. Pero la pregunta es, ¿quién de verdad lo tomó? Vamos a ver qué pasó. A ver, para que nos demos una idea del tamaño del reto, empecemos con este número, 95%. Así es, en México el 95% de todos los negocios son microempresas. Estamos hablando de la tiendita de la esquina, del taller familiar, del puesto de la comida. Vaya, son la mera columna vertebral de nuestra economía. Y justo esa columna vertebral fue la que se encontró, de frente, con una amenaza, pues, existencial. Porque la pandemia no fue nada más una crisis de salud, ¿verdad? Fue de plano una tormenta económica perfecta, sobre todo para los más chicos. Imagínense, de un día para otro, ¡pum!, las cortinas abajo, las calles completamente vacías. Para todos esos negocios que viven del día a día, del cliente que va pasando, la situación se puso desesperada. Su modelo de negocio de toda la vida, pues, se rompió. Así de fácil. Y bueno, ante este panorama tan negro, la solución parecía obvia, ¿no? Casi como si estuviera a un clic de distancia. La lógica era simple. Si los clientes no pueden venir a ti, pues tú tienes que ir a ellos. Y la respuesta, claro, era el famoso e-commerce, el comercio electrónico. Que a ver, ¿qué es el e-commerce en realidad? Pues, en pocas palabras, es llevar tu tienda al mundo digital. O sea, vender tus productos o servicios por Internet. Y para eso puedes usar de todo, ¿eh? Desde una página de Facebook hasta una tienda en línea súper completa. En ese momento, la verdad parecía que era la única salida. Y ojo, que esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, está el modelo B2C, que es negocio a consumidor, el que todos conocemos como cuando compramos en Amazon. Luego está el B2B, o sea, negocio a negocio, que es cuando una empresa le vende a otra. Y hasta existe el C2C, consumidor a consumidor, que es, por ejemplo, cuando alguien vende algo de segunda mano en Internet. O sea que las opciones para entrarle al mundo digital ahí estaban. Pero bueno, todo esto es la teoría. La pregunta es, ¿qué pasó en la vida real? Para no quedarnos en la anécdota, vamos a clavarnos en los datos duros de una investigación académica que se hizo, fíjense, justo en el ojo del huracán. Resulta que unos investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría Pública, se pusieron a medir justo eso. A ver, quiénes y por qué se subieron al barco del e-commerce cuando el agua les llegaba al cuello. Ok, entonces, ¿qué hicieron? El estudio se centró en el área metropolitana de Monterrey. Y no en cualquier momento, sino entre marzo y junio de 2020, o sea, en los meses más duros del primer confinamiento. Se lanzaron a encuestar a más de 600 microempresarios para entender qué estaban decidiendo en ese preciso instante. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque, a ver, si tu negocio se está hundiendo, uno pensaría que habría una carrera masiva por subirse al salvavidas digital, ¿no? Pues los resultados cuentan una historia completamente distinta. La pregunta del millón es esa, ¿no? O sea, con la soga al cuello y la posibilidad de cerrar para siempre, ¿de verdad el e-commerce fue la gran respuesta que todo el mundo tomó? Y la respuesta, agárrense, es un rotundo no. Para nada. Casi 2/3, imagínense, el 64.5% de los microempresarios no invirtió en una plataforma digital. Solamente 1/3 se animó a dar el salto. La gran mayoría se quedó atrás. Y aquí la pregunta clave es, ¿por qué? Para empezar a entender por qué, hay que ver el perfil de estos empresarios. El promedio de edad era de 45 años. La mayoría, un 65%, hombres. Su educación era más o menos de prepa y sus negocios eran bastante nuevos, con unos 2 años de antigüedad en promedio. Y claro, al analizar los datos, salió el primer factor clave, la edad. Resulta que los dueños de negocios más jóvenes, los de menos de 40, estaban mucho más abiertos a invertir en línea. Pero los mayores de 45, ahí había una desconfianza clarísima hacia la tecnología. Una brecha generacional, pero con todas sus letras. Y el segundo factor importante, ¿qué tan viejo era el negocio? Los negocios más nuevos, con menos de 2 años, se movieron mucho más rápido para adoptar el e-commerce. En cambio, los que ya tenían más tiempo, los más establecidos, como que les costó más trabajo soltar sus métodos de siempre. Estaban más reacios al cambio. Ok, entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues nos lleva a una conclusión bien importante sobre qué es en realidad la famosa brecha digital. Y ojo, porque no se trata nada más de tener internet o un celular. La cosa va mucho más a fondo. De hecho, hay una cita del estudio que lo dice todo. Y dice así: existe aún el tabú de la incertidumbre o desconfianza del comercio electrónico, específicamente en los microempresarios que tienen más de 45 años. O sea, el obstáculo principal no era la falta de herramientas, era un tabú, una barrera mental, no de tecnología. Entonces, para ponerlo en claro,
El punto clave es este. La verdadera brecha digital no es de cables o de aparatos. Está definida por factores humanos, la edad que tenemos, las costumbres que hemos formado a lo largo de los años y, sobre todo, la confianza que le tenemos o no a las herramientas digitales. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si la barrera más grande para avanzar no es la tecnología, sino la confianza, ¿qué significa eso para el futuro de todos estos pequeños negocios? ¿Cómo se construyen esos puentes para cambiar mentalidades? Porque la tecnología, bueno, esa ya está aquí, pero el verdadero desafío, por lo visto, apenas está comenzando.